Hola. Sumaqpuncha okachun, yapayan amautuknopaj, inayataj yapan Perú suyupi, tiaj wayji panakunapaj. Sumaq hamukuy kachun kay kimsa kuti Foro Docentes Innovadores Nisqanman. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al tercer foro que reúne a docentes en el marco de la red de docentes innovadores, que desde el FONDEP hemos venido impulsando en los últimos 2 meses. Les saluda Juan José Yupanqui, soy parte del equipo del FONDEP y seré moderador en esta tarde. Esta red de docentes busca contribuir, generar un espacio de intercambio de conocimiento entre docentes, donde puedan compartir sus iniciativas y resolver también algunas inquietudes sobre desafíos que estamos enfrentando en estos días de confinamiento. Estamos transmitiendo vía Facebook Live del FONDEP, espacio desde el cual esperamos sus preguntas. No dejen de participar. En el Perú se han identificado 48 lenguas. 4 son andinas y 44 pertenecen a pueblos amazónicos. Asimismo, más de 4 millones de peruanos hablan algunas de las lenguas originarias. Suficiente evidencia para señalar que somos un país étnica, lingüística y culturalmente diverso, aunque no siempre estemos conscientes de la riqueza que esto representa para la educación y la construcción de nuestra visión como país. Las escuelas no son ajenas a este contexto. Según el Minedu, ya más de 100.000 docentes enseñan en zonas rurales mediante el programa de Educación Intercultural Bilingüe, EIB. Asimismo, según el censo INEI 2017, sobre comunidades indígenas se reveló que alrededor del 30% de peruanos mayores de 12 años se autoidentifica indígena o afrodescendiente, afroperuano. Estas son algunas de las razones por las que el FONDEP el pasado martes 9 lanzara el tercer foro con la siguiente temática: el aprendizaje pertinente y diverso en la educación a distancia, la estrategia de aprendizaje intercultural e inclusivo desde la práctica. Pese al avance que está teniendo el desarrollo de la red de docentes innovadores, es preciso comentarles que en estos días hemos presentado unos problemas técnicos en la plataforma que escapan de nuestro ámbito de acción, pero esperamos estar con la web disponible en las próximas horas. Les ofrecemos las disculpas del caso. Bien, agradeciendo a nuestros invitados, quisiera presentar en esta tarde, nos acompaña el panel, Melissa Mendieta Alvarado, es docente de la institución educativa COAR Loreto, distrito de San Juan Bautista, de la región de Loreto. Maestra y escritora, se formó en la docencia en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en la especialidad de Lengua y Literatura, diplomándose en Educación Inclusiva en la Universidad Marcelino Champañán. Estudiante de la maestría en Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Además, fue ganadora del concurso 2019 Maestro que deja huella, de Interbank. Ha escrito la saga de novelas juveniles ambientadas en Iquitos, Raquel y Alexander en el 2014, El diario de Raquel en el 2015 y Cartas para Raquel en el 2018. Asimismo, la trilogía que tiene la reedición en el 2019. Por otro lado, damos la bienvenida a Valentín Hasachambi. Es docente de la institución educativa 56088 de Paropata, del distrito de Combapata, provincia de Canchis, región Cusco. Tiene maestría en antropología, mención en estudios andinos en la PUC, experto en lenguas originarias andinas, quechua Cusco, especialista en investigación e innovaciones educativas en aula multigrado y especialista en currículo y educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación. Finalmente, tenemos por otro lado a Miriam Felicitas Cabezas Flores. Bienvenida, maestra. Ella es docente de educación primaria, actualmente
Actualmente es directora y maestra del tercer ciclo de la institución educativa 5506-11 de la comunidad de Santiago Pata, distrito de Huancaray, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, con segunda especialidad en educación inicial y estudios de maestría en docencia universitaria y gestión educativa, con 14 años de servicio en el ámbito rural, ¿no?, en la institución multigrado de la provincia de Andahuaylas. Es ganadora además del concurso de 2017, Maestro que deja huella, también de Interbank. Bienvenidos, bienvenidas a todas. Agradecerles. Todos ellos han recibido reconocimientos y distinciones y que esta tarde nos honra con su presencia para compartir precisamente esas lecciones y aprendizajes. Este panel estará organizado en 3 momentos. Y en este primer momento vamos a pedirle a nuestros panelistas que nos compartan la temática sobre los aprendizajes diversos, pertinentes, interculturales, inclusivos, desde la práctica, ¿no? Vamos a señalar que cada uno de los panelistas tiene 5 minutos para compartir su práctica. Para ellos empezaremos con Miriam Cabezas. Miriam, por favor, nos gustaría que nos señales, que nos compartas qué elementos socioculturales y el protagonismo de los niños y niñas son claves para el desarrollo significativo en EIB. Adelante, Miriam. Bueno, turin ñañaykuna sumaq punchaw llapallaykichikpaq ancha kusikuywan napaykuyta chayachimuni Perú suyunchikpaq llapan amautakunapaq. Quiero agradecer a FONDEP por la invitación y darnos la oportunidad de compartir experiencias en estos espacios. Soy maestra del primero y segundo grado en la institución educativa 55006 de la comunidad de Santiago Pata. Mi institución se encuentra en el ámbito rural y es de característica EIB. Como bien sabemos, todos los docentes, la primera acción que se ha realizado en estas circunstancias en las que nos encontramos es establecer comunicación con los padres de familia para organizarnos e iniciar con el trabajo a través de la estrategia Aprendo en Casa. Para nadie es novedad que en el ámbito rural tenemos muchas dificultades con respecto a la conectividad. Pero, sin embargo, esta nos ha dado el empujón para poder replantear y reinventar el trabajo y buscar nuevas y múltiples formas de llegar a nuestros estudiantes. Quisiera contarles a manera de anécdota que para mí el aislamiento me ha dado la oportunidad de conocer aún mejor a mis estudiantes, conocer el contexto en el que se desenvuelven, sus características, sus carencias y las necesidades que cada uno tiene. ¿Y qué hice? Me fui en busca de ellos, de casa en casa. Primero, para conocerlos, porque son niños de primer grado y recién estaban ingresando a la institución y no los conocía, ¿no? Conversar solamente por el contacto telefónico y no conocer, pues no estableces la confianza que tenemos con los niños. Y lo otro, para establecer compromisos con los padres de familia. Esta primera acción a mí me ha permitido conocer los escenarios lingüísticos en los que se encuentran mis estudiantes y así también saber qué forma de intervención debo tener con mis niños. Sabemos muy bien que en mi caso, mi principal preocupación era la alfabetización. Tengo niños de primer grado y para ello yo debo conocer, debo saber en qué características se encuentran para poder de ahí empezar el trabajo. Yo quisiera comentarles, porque esta primera visita, al identificar los escenarios y la forma de intervención, me ha dado el punto de partida para trabajar con mis niños. La primera actividad que yo quiero compartirles es la implementación de espacios de estudio en casa. Esto se ha dado en coordinación con los padres de familia y aprovechando la distribución de los alimentos de Jaliwarma, nos hemos organizado con los padres de familia de tal manera que ellos se han comprometido
en organizar unos espacios en casa, rotulando todos los espacios de casa, letrándolos, ¿no? Para los niños es muy importante este aspecto. Es decir, hemos trasladado un pedacito del aula a nuestras casas. La otra actividad que les quiero compartir se llama de casa en casa. Se ha implementado unos carritos de madera, el cual viaja de casa en casa cargando diversos materiales, como son los legos, que nos sirven para la creatividad y la expresión oral, letras sueltas, tarjetas léxicas que nos ayudan a identificar las letras para empezar con la alfabetización, todos ellos en la lengua materna, que es el quechua. Acompañado también va un cuaderno viajero que usan los niños para poder presentarse, escribiendo su nombre, pegando una fotografía, pegando imágenes que ayudan a la adquisición de la lectoescritura. También va acompañado unos textos escritos en quechua con recomendaciones para lo que es la prevención del COVID-19, escritos en quechua, ¿no? Son unos textos de recomendaciones. Estos textos también se han compartido en la página de la institución, teniendo un alcance a más de 70,000 personas en las regiones de nuestro país, ¿no? La otra actividad que yo les quiero compartir es el uso del ñauinchazu. Es un cuaderno de trabajo construido, es un cuaderno de trabajo para la adquisición de la lectoescritura, que está construido teniendo en cuenta las características, los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes bilingües. Tiene consignas muy claras y precisas para que los padres de familia nos puedan ayudar a dirigir este proceso, ya que ellos son nuestros principales aliados. Y para complementar las actividades propias de la institución y de la estrategia Aprendo en Casa, también esta dificultad nos ha dado la oportunidad de asumir nuevos retos como docentes e impulsar el trabajo colegiado a nivel del distrito, implementando un programa radial propio denominado Maestros en Acción, gracias a la iniciativa de Colegas Inquietos, el cual soy partícipe, y esto nos sirve para retroalimentar la sesión del día, con actividades propias del contexto, con un lenguaje sencillo para la comprensión de nuestros estudiantes, tanto en quechua como en castellano. Y sobre todo, lo que quiero recalcar, que en este programa los niños son partícipes. Ellos interactúan con nosotros, muy a pesar de estar aislados, y esta actividad lo venimos desarrollando a nivel de red distrital y parte de Turpo, ¿no? Huancaray y Turpo, en un horario adecuado, en las que las familias ya están en casa después del trabajo diario, y así acompañar a sus hijos. Quiero terminar con una frase, ¿no? Lograr que mis estudiantes puedan leer y escribir en un ámbito rural, bilingüe, desde casa y con una educación a distancia, es difícil, es un gran reto, pero no imposible, ¿no? Gracias. ¿No se escucha? Perdón. Muchas gracias, Miriam. Muy interesante tu experiencia. Quisiéramos en esta oportunidad, muchos docentes de todo el país se vienen conectando y recordarles que pueden dejarnos sus preguntas vía Facebook Live del FONDEP, y asimismo tenemos, digamos, quisiéramos saludar a los docentes de la UGEL de San Marcos, de Cajamarca, que ya se están conectando, asimismo de Yurimaguas, de Alto Amazonas, del Colegio Monseñor Atanasio Jauregui. Bien, seguimos en esta primera ronda. Tiene el turno Valentín Haza. Valentín, coméntanos sobre este aprendizaje heterogéneo y diverso de acuerdo a cada contexto. ¿Cómo aprenden los estudiantes con estos ritmos y los procesos, los tiempos y los resultados de enseñanza-aprendizaje en EIB? Tienes la palabra, Valentín. Muchas gracias,
Juan José. Muchas gracias a los compañeros que compartimos este foro, a Miriam, Melissa, y también un saludo cordial a todos los participantes de este foro, ¿no? Especialistas, autoridades, colegas, profesores de todos los ámbitos a nivel nacional. También agradecer a Fondet muy profundamente por esta gran iniciativa, ¿no? De compartir experiencias, reflexionar y sacar algunas lecciones, ¿no? De lo que venimos haciendo en estos tiempos difíciles, ¿no? Yo soy profesor de educación primaria y yo quisiera compartir desde mi experiencia de aula, en aula multigrado EIB, ¿no? Uno de los proyectos innovadores que he dedicado bastante tiempo para poderlas responder es aprender a leer y escribir desde los saberes andinos, ¿no? Y este proceso de innovación ha tenido frutos, me parece, en tan largo tiempo, o sea, ha tenido una sostenibilidad de 13 años. Ahora aún deben seguir trabajando en la escuela. Yo ahora estoy con licencia. Y llena de aprendizaje, sinceramente. Creo que las conclusiones a que he arribado en ese proceso de innovación son vigentes en la actualidad para el trabajo en tiempos difíciles. Y entonces, quiero centrarme en esas enseñanzas que me ha dejado y con lo cual voy a vivir toda mi vida, porque hacer EIB es un proceso difícil, es un contexto diverso y aún no lo hemos entendido, me parece, en el Perú, para enfrentar una situación de diversidad. Nicolás Nadivot decía, el Perú es uno de los centros megadiversos del mundo, ¿no? Y entonces eso cuando nos dice megadiverso, ya nos hacemos un problema. A la vez es un problema, pero a la vez es una riqueza grande que nosotros no podemos soslayarlo y no lo aprovechamos a nuestro favor. Y la educación transita también en esta diversidad. Y precisamente la educación intercultural bilingüe es para responder estos desafíos que existen en nuestro Perú, ¿no? Y la escuela EIB sostiene esa diversidad de formas de ver, formas de vivir, formas de pensar, formas de estar. Y la estrategia aprender a leer y escribir desde los saberes andinos precisamente aterriza en esas enseñanzas. La educación intercultural bilingüe he aprendido y comprendido y pensado, vivido con esta apuesta, ¿no? En responder a esa diversidad de niños, ¿no? O sea, si tienes 20 niños, son 20 niños diversos, con diversas formas de ver, de pensar, de estar, ¿no? Y entonces tus estrategias no son únicas, no son estandarizadas, no son homogéneas, ¿no? Hay tiempos y formas de aprender en el niño. Y entonces, el que tiene que cambiar no es el niño, sino que nosotros. Ahí ya no funciona la matriz, o sea, una sola matriz cultural. De repente en la escuela se ha ido difundiendo una sola matriz cultural, pero en realidad en la escuela y en las regiones y en las localidades encontramos eso, ¿no? Entonces, el trabajo docente se tiene que adecuar a esa diversidad. Entre los aprendizajes que puedo decir, por ejemplo, transitar en la diversidad, por ejemplo, no, es un camino complejo, a eso es lo que quiero llegar, ¿no? Las respuestas pedagógicas son diversas, ¿no? Entonces, el aula diversa está ahí delante, no solo en la zona rural, en el ámbito o contexto rural, ¿no? Me enseña esta apuesta desde mi práctica que en la zona urbana es igual la diversidad, ahí están la diversidad, lo que pasa es que estamos viendo con un solo ojo,
Y entonces creo que nos parece que debemos cambiar nosotros. Entonces, el desafío de un maestro EIB es más bien transitar en constante cambio, en constante aprendizaje, en permanente autorreflexión. O sea, uno tiene que preguntarse en dónde estoy. Entonces piensas inmediatamente en qué contexto estás, con qué niños estás. Por ejemplo, en mi escuela yo trabajaba con los niños quechua hablantes, ¿no? Quechua hablantes con castellano incipiente. Entonces, la estrategia que tenía no funcionaba a veces, ¿no? Entonces, pero también hay más complejidad en el aula EIB, en la zona rural. El profesor atiende de primero, segundo, tercero, se convierte en multigrado. A veces yo atendía hasta sexto grado. Y entonces, mi estrategia es muy compleja, muy diversa, ¿no? Para atender de primer grado hasta sexto grado. Entonces, la pregunta, ¿dónde estoy? Te hace ver, ¿no? Tu contexto. ¿O quién soy? ¿Quién soy en realidad? ¿Cuál es mi función? O sea, ¿qué cosa estoy haciendo en este momento? ¿No? La pregunta, el quién soy, es reconocerse, ¿no? El docente desde su función, desde su propia persona y profesionalismo y cómo va a responder a esa diversidad. Ese ámbito diverso es retador realmente, ¿no? Es transformarse a cada instante, renovar su forma de pensar, su forma de abordar la pedagogía. El para qué voy a hacer. O sea, yo no voy a educar en una zona diversa para que se quede el niño, por ejemplo, ¿no? Uno es trabajar en quechua, pero desde la lógica y pensamiento y filosofía andina, ¿no es cierto? Y otra es las otras formas de ver el mundo y trabajar complementariamente. No estamos sesgando. A veces pensamos que la educación intercultural bilingüe solo queda en la escuela y en la comunidad. ¿Para qué sirve? Dice, muchas veces escuchamos eso. Más bien tenemos que decir que es una apuesta diferente. O sea, estamos buscando a formar hombres, hombres ciudadanos interculturales, ciudadanos que entiendan otras realidades, ¿no? Que manejen otras lenguas. El niño quechua tiene que aprender su lengua castellana, ¿cierto? Como segunda lengua. Luego el inglés. Y si hay posibilidad, aprenderá otro, el francés o el alemán, no sé, otras lenguas, ¿no? Y entonces esa es la riqueza que existe desde la mirada, desde la escuela, ¿no? Entonces, para ir cerrando mi idea, la complejidad de la educación intercultural bilingüe es una cuestión actual, política, que debe cambiarse estructuralmente las formas de intervención. Por ejemplo, no podríamos tener una política educativa de educación intercultural bilingüe para un solo sector. No es así. Yo añoro y pienso que este sistema educativo va a tener que cambiar en algún momento porque somos un país diverso y un país que vincula a vivir en la diversidad y formarnos, ¿no? Con una identidad propia de país diverso. Muchas gracias, Valentín. Te agradecemos tus reflexiones y esta reflexión que tú nos transmites. Un maestro de maestros, José María Arguedas, señalaba, ¿no? No hay país más diverso, más múltiple en variedad terrenal y humana. Todos los grados de color y calor, de amor y odio, de urdimbres, de sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores, ¿no? Creo es pertinente cada una de las reflexiones y quisiéramos saludar a todos los maestros que se vienen conectando de todas las regiones, Lima Provincias, Ayacucho, Cajamarca, y así tantas otras provincias y regiones. Queremos continuar con Melisa Mendieta. Coméntanos sobre esta diversidad, ¿no? La diversidad de entornos de los estudiantes, que es una oportunidad para enriquecer el interaprendizaje, la inclusión, la motivación. Tienes la palabra, Melisa.
Muchas gracias, Juan José. Agradecerles a todos los integrantes del FONDET por estar apostando por este tipo de reuniones, ¿no? De maestros en los cuales podamos compartir nuestra experiencia y también dar alguna sugerencia a los maestros del Perú, ¿no? Que se encuentran en esta situación de cuarentena, ¿no? Por la pandemia del COVID-19. Bueno, yo me voy a presentar primero. Soy Melissa Mendieta, formo parte de la red COAR, de los colegios de alto rendimiento. Hasta el año pasado trabajé en el COAR Loreto. Actualmente estoy trabajando en el COAR Lima, acá en Chaclacayo. Y este trabajo en la red COAR para mí ha sido muy gratificante. Me ha permitido desarrollar nuevas capacidades como maestra, pero también me ha enseñado a aprender también de mis estudiantes, ¿no? Que no solamente uno como maestro va y brinda conocimientos, también nosotros aprendemos mucho de ellos en cuanto a lo que son las distintas realidades que ellos viven. Muchas veces he escuchado decir que es fácil trabajar con estudiantes de alto rendimiento y relativamente puede ser cierto, sí, pero en la práctica no lo es, porque es una experiencia muy retadora. Siempre están cuestionando también, hay que estar investigando a la par con los chicos, motivándolos, porque el ritmo de estudio, el ritmo el área académica es muy, muy exigente. Y el colegio de alto rendimiento presenta una modalidad de residentado, ¿no? Brinda una atención educativa de calidad, en las cuales se brinda atención a alimentación, residencia, atención psicológica y académica. Y se les brinda a los estudiantes las herramientas necesarias para que ellos puedan estudiar con tranquilidad, ¿no? Y tienen un horario desde 7:30 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Tienen breaks pequeños en la mañana y uno en el almuerzo, ¿no? Tienen tiempos determinados para poder tener sus alimentos, pero esta cuarentena nos ha agarrado todos desprevenidos, nos ha tomado por sorpresa, incluso a los mismos estudiantes, ¿no? Y ahora sus salas, sus dormitorios, su misma casa se ha convertido en su aula de estudios, ¿no? Y ver la forma, cómo llegar a ellos ha sido un trabajo no solamente el mío como maestra, sino también de todos los docentes, todos los especialistas, todos los trabajadores de la red COAR a nivel nacional que han estado tratando de adaptar todas las estrategias metodológicas, todos los temas, ¿no? De nuestro plan de estudios para poder llegar a los estudiantes que no son chicos que solamente viven en la ciudad, son chicos que viven en las zonas rurales también, ¿no? Que para llegar a ellos a veces no existe un celular en casa, no tienen internet y todas las facilidades que de repente tenían en el colegio ahora no están, ¿no? Y eso también no solamente afecta la parte académica, sino también la parte emocional. Y ahí está nuestro rol como maestros para poder motivar a esos estudiantes, ver nuevas estrategias para llegar a ellos y que puedan continuar, ¿no? Enseñarles que esto de la pandemia del COVID es una situación desafiante que nosotros tenemos que superar y verlo de la manera más creativa posible. Y ellos también. Habían algunos estudiantes que tengo que en algún momento pensaban dejar el colegio y conversando con la psicóloga, con las asesoras, se han visto otras estrategias, ¿no? Para que se pueda adaptar eso y conversar con los papás, ¿no? Ver de qué manera se les puede apoyar, ver otros medios también para que ellos puedan cumplir con sus actividades, pero siempre y cuando no afecte el lado emocional, ¿no? Que es importante por los chicos. Y bueno, yo me siento muy, muy satisfecha porque si bien es cierto al inicio habían algunas cosas que mejorar en nuestro trabajo, se está poco a poco adaptando eso y los resultados son muy positivos. Los chicos ya están respondiendo, están cumpliendo con las actividades, a pesar de que no hay conectividad en casa, a veces se va la señal, como a veces a nosotros también nos pasa, ¿no? Y
Y sí, si no entienden algo, te escriben al WhatsApp, te escriben por correo. Los que no tienen acceso, se está viendo otras maneras, ¿no? De enviarles material educativo. Y estoy muy contenta por esta oportunidad, por poder dar mi granito de arena como maestra en distintos lugares donde me pueda encontrar, ¿no? Ya he estado con la experiencia de la parte de Coar Loreto en Iquitos. Y eso también me ha enseñado que a pesar de estar en distintos lugares, entornos, contextos, se ve un trabajo articulado, se ve una coordinación y el mismo trabajo se realiza diversificando también en cuanto a las realidades, pero el producto es el mismo, ¿no? Y de la misma calidad, tanto en Loreto, en Lima, en Cusco, en Cajamarca, en Ayacucho, en todos los 24 colegios de la red COAR, ¿no? Y se está coordinando también con los especialistas, se nota y se siente el apoyo del Ministerio de Educación. En este caso, a mí me encantaría que eso se multiplique, ¿no? En las otras escuelas de la educación básica regular, ¿no? De la escuela pública, porque yo sueño con que esa atención personalizada, ese acompañamiento individualizado al estudiante y también al maestro, brinde todas las facilidades para que nuestra educación peruana sea de calidad. Gracias. Muchas gracias, Melissa. Tu participación nos introduce a este rol del docente en este nuevo contexto. Por eso, por citar a Arnold Schwarzenegger, decía que el profesor debe tener el valor de equivocarse. No debe presentarse como un ser infalible que todo lo sabe y nunca yerra, sino como una persona incansable que busca siempre y que quizá a veces encuentre ese algo, esa oportunidad de aprender y oportunidad de enseñar a nuestros estudiantes. Bien, hemos finalizado esta primera ronda. Queremos comunicar que ya tenemos en el Facebook siguiéndonos más de 1.300 docentes, maestros y maestras del Perú, que también nos están saludando desde Ancash, Huaraz, de la EIB número 86762 de Labor Pampa, desde las zonas más alejadas, desde Piura, desde la UGEL de la Unión y así sucesivamente, ¿no? Entonces, continuando con nuestra presentación, vamos a entrar a una segunda ronda, que vamos a hablar sobre todo de las estrategias pedagógicas para el aprendizaje diverso y pertinente. Queremos compartir acá algunas de las inquietudes de los docentes que hemos ido recogiendo del foro asincrónico que el FONDEP viene desarrollando. Por lo tanto, vamos a empezar nuevamente la ronda con Miriam, ¿no? Miriam, ¿cómo aprenden los estudiantes y qué oportunidades nos brinda el contexto para desarrollar aprendizajes? Coméntanos, Miriam. Tu audio. Miriam. Tu audio, si podemos activar. Bueno, mientras se conecta Miriam, comentarles que la principal riqueza del Perú es su diversidad, ¿no? Poseemos una diversidad étnica, social, cultural y biológica que determina diversos modos de ser, como lo comentaba Valentín, de hablar, de sentir
de pensar de las personas, ¿no? La diversidad, entonces, va más allá del color de la piel o los rasgos físicos. Es casi una forma de vida y una forma de conocimiento. Pero muchas veces la diversidad en la historia del Perú no se ha tomado como una riqueza, ¿no? Sino lo hemos visto como un problema. Entonces, eso no nos ha ayudado. Por eso, en esta oportunidad estamos reflexionando de cómo aprovechamos esta diversidad en el contexto de la educación a distancia. Miriam, ¿sí nos escuchas? Creo que Miriam ya se vuelve a conectar. Entonces, Valentín, si nos escuchas, empezamos, Valentín. Sí, estoy aquí. Coméntanos, Valentín, ¿cómo es posible construir conocimiento pedagógico y mejorar aprendizajes de los estudiantes en contextos EIB, pese al aislamiento social? Es una pregunta retadora, ¿no? Yo creo que esta crisis sanitaria, en donde todos estamos en aislamiento social, todos estamos en casa, pero eso es en las ciudades, ¿no? En las zonas rurales no estamos en casa, sino estamos en nuestras chacras, estamos pasteando nuestros animales, estamos arreglando nuestros canales de riego, estamos haciendo esas cosas, estamos en el telar, estamos curando a los animalitos, o sea, hay una diversidad de hechos. Más bien es un aislamiento comunal, ¿no? Digamos, es un aislamiento familiar, algo así, ¿no? Yo lo veo como esta crisis más bien como ¿cómo podría decir? Como un manante de donde fluyen diferentes innovaciones educativas ¿no? En la escuela. O sea, estamos viendo este problema de la crisis sanitaria es una oportunidad para que surjan nuevas estrategias de intervención pedagógica, ¿no? Esto es la cuna de donde ahí surgen las innovaciones. Tu audio, Valentín. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Se fue la señal un poquito. Yo estuve centrándome en que este manante de donde fluyen las innovaciones educativas es la crisis, ¿no? Y vamos a ver diferentes estrategias. Entonces, los docentes en las zonas rurales y en contextos EIB, siempre hemos dicho que trabajamos en zonas difíciles, no hay materiales, no hay condiciones, así, ¿no? Entonces, ya hemos pasado las dificultades y entonces, más bien yo digo que los maestros que trabajan en las zonas rurales y EIB son los que fundan innovaciones y estrategias muy adecuadas para el contexto difícil, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en la escuela, cuando no tenía materiales, cuando no me llegaban cuadernos de trabajo, ahora hay bibliotecas, cuadernos de trabajo, pero aquellas veces dificultaba la escuela, no carecía de esos materiales, y entonces el ingenio yo lo convertí más bien todos los espacios comunales de la escuela en espacios de aprendizaje. O sea, romper las cuatro paredes de la escuela, ¿no? Del aula, e irte más bien a aprender en la vida, ir a aprender in situ, ir a aprender de manera situada. Entonces, las estrategias surgen ahí y tienes que reacomodarte. Y el maestro docente rural es eso, o sea, esta pandemia nos está enseñando que los docentes rurales tienen mejores respuestas para zonas difíciles, ¿no? Por ejemplo, hasta me comentaba Jenny
Jenny de Loreto, que el profesor Lino Curitiba o Einer Inuma o Misaela Michirán de allá de las cuencas del Yanayacu o del Cachimayu, de allá del Datén, de Yurimaguas, ¿qué hacen? Sus estrategias son pertinentes para estas zonas difíciles. Han separado, por ejemplo, docentes que viven en la misma, se han agrupado docentes que viven en la misma comunidad, docentes que están un poquito lejos y docentes que están más lejos, ¿no? Que están en Lima o atienden desde Jaén o Loreto la escuela. Entonces las estrategias surgen ahí, o sea, cómo atender al niño que se va al monte. Por ejemplo, hay familias que viven en la comunidad y que se van al monte. En todo caso, la estrategia te lo da el mismo contexto. No está escrito en ninguna parte. Si el Ministerio de Educación tiene Aprendo en Casa, una estrategia interesante, pero esa estrategia Aprendo en Casa tiene que aterrizar, por ejemplo, en el mismo contexto, pero ya con un añadido complementario de creatividad, ¿no? De un chorro de creatividad de los docentes que están en las zonas, que piensan ahí en esto, ¿no? En los niños que no tienen acceso a veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi estrategia, mi innovación, la innovación que abrazaba en la escuela, me enseña esas cosas, ¿no? O sea, no quedarse quieto. El docente nunca está quieto, nunca ha terminado de pensar, de generar estrategias, ¿no? Todo sirve y, en la misma comunidad, ¿no? Referirme también que una de las estrategias más pertinentes para estos tiempos difíciles es que la respuesta del problema no lo va a hacer solo el docente. Y en estos días estamos viendo que el trabajo de redes ha resurgido fuertemente. Ahora se comunican los docentes aquí, allá, formando pequeños grupos para generar estrategias, ¿no? Y entonces, más bien es una oportunidad. Nos está comunicando, nos está acercando más entre docentes, entre autoridades. Las autoridades de las UGEL también preocupadas, ¿no? Hugo Cutiri, por ejemplo, tiene una estrategia sencilla, dice, ¿no? El de Quispicanchis, Cusco, Urcos, dice, mi estrategia es sencilla. Aparte del Aprendo en Casa, yo edito videos pequeños de 3, 4 minutitos para complementar su aprendizaje. Pero tiene estudiantes que no acceden, no tienen celular, ¿no? Entonces, él genera otra forma de trabajo entre padres. Entonces, la respuesta ahí está, ya se ha generado. Entonces, ¿eso dónde estaba? No estaba en ningún libro, sino que a él le falta más bien un poco sistematizar, ¿no? Esa idea. Entonces, se generan, brotan las ideas. También yo puedo comentar esto sí, a mi tiempo, ya está ya, ¿no? Mi tiempo, de Apurímac, en las redes del Keuña Casa, ¿no? Ahí los profesores trabajan en contextos de redes educativas, o sea, comparten sus estrategias. Entonces, hay cientos de estrategias que van circulando. Entonces, las estrategias están en las mismas comunidades, ¿no? Yo creo que eso nos podría servir para seguir trabajando en estos tiempos difíciles, ¿no? Excelente, Valentín. Ya Miriam se acaba de conectar. Señalar que por favor no se olviden mencionar de dónde nos escriben. Nosotros leemos todos los comentarios de los docentes y, bueno, vamos a brindar el saludo correspondiente. Bueno, Melissa. Bueno, Miriam se fue. Melissa, coméntanos qué estrategias de aprendizaje son pertinentes para aprovechar esta diversidad con los estudiantes. Gracias, Juan José. Bueno, toda esta adaptación curricular que se ha hecho para poder llegar a los estudiantes ha sido todo un aprendizaje. Yo conocía la plataforma Zoom por la universidad, ¿no? Que llevábamos clases a través de ese medio. Y lo aplicamos en un inicio con los estudiantes, pero había ciertas dificultades porque el tiempo era limitado. Y bueno, el colegio
en este caso la red, adquirió una plataforma en el Gmail, y a través de eso nos podemos comunicar también por el Meet, ¿no? Que nos da mayor facilidad de tiempo para poder desarrollar tus clases de manera más libre, ¿no? Sin estar preocupada por tratar de hacer rápido la clase porque en cualquier momento se te corta la señal. Y bueno, comentarles, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que utiliza la red COAL? Que a mí me parece la más acertada, porque si bien es cierto, en un inicio yo hablé que hay una diversidad de entornos. Si bien es cierto, los chicos tienen las mismas edades, más o menos tienen las mismas características, pero hay que tener en cuenta que el estudiante no es el mismo, ¿no? Cada estudiante es único, tiene sus propias expectativas, sus propias formas de ser, su entorno también es distinto, no todos son del mismo lugar. Y analizando eso, los especialistas del ministerio nos han propuesto, ¿no?, a los maestros dividirlos en 3 grupos. El primer grupo es que los que no tienen acceso a internet, no tienen computadora en casa, ¿no? Con esos estudiantes se trabaja con separatas, con folletos de la sesión, desarrolladas de manera metodológica, lo más amigablemente posible para el estudiante, para que él pueda cumplir, ¿no?, y desarrollar el aprendizaje esperado. Luego tenemos los estudiantes del grupo 2, los que tienen acceso libre, ¿no?, a internet, tienen computadora en casa, y con ellos se trabaja a través de esta plataforma Meet, a través del Google Classroom, y también por el correo institucional, ¿no?, que todos los estudiantes dominan y manejan. Entonces se está adaptando las sesiones al entorno virtual, los chicos están presentando las tareas por ese medio, y bueno, en algunos casos se están haciendo grabaciones de las clases o grabaciones pequeñas de algunos puntos importantes que el estudiante debe conocer. Y tenemos el grupo 3, que son estudiantes que en casa tienen una computadora pero no tienen internet. Entonces con esos chicos se les manda el formato de la clase, se les hace llegar a través de medio impreso también, o también por el correo. Ellos lo descargan por el WhatsApp y lo pasan a su computadora y empiezan a desarrollar la clase. Pero en el camino nos hemos dado cuenta que había muchas cosas que adaptar, ¿no? Tal vez el número de páginas de la sesión, hacer más dinámicas dentro de la motivación de la clase. Y me ha parecido una experiencia muy, muy interesante, que me ha permitido también a mí mejorar, ¿no?, ciertos aspectos que yo creía que estaban bien, pero dado el entorno de la virtualidad, es necesario. Entonces, una de las cosas que hemos podido ver es que, si bien es cierto, los chicos tienen internet en casa, pero tienen la computadora, pero a veces la computadora la comparten con los hermanos que están en la universidad, la comparten con el papá, que también tiene que hacer su trabajo remoto, y ver eso, ¿no?, de los tiempos, ser un poquito más flexible con los estudiantes y pedir actividades que sean las más puntuales y las que ayuden al logro de la competencia esperada, y que sean una parte importante del producto de la unidad, ¿no?, del producto final. Y siempre y cuando también respetar esos estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, porque hay que entender eso también, ¿no? Los chicos se adaptan de distintas maneras. Tienen, por ejemplo, el cuaderno de trabajo, como lo dicen en la escuela pública. Ellos tienen su carpeta personal del estudiante. Hay una carpeta virtual para los que sí tienen por lo menos una computadora o tienen acceso a internet, pero también hay una carpeta física. Perfecto. Melissa, gracias. Ya se terminó. Ya, gracias. Sí. Ok. Sí, termina, ciérralo, por favor. No, que hay chicos que viven en zonas inaccesibles, de difícil llegada de internet, de conectividad, que a veces tienen que salir un poquito así
a la ventana, salir de la casa buscando conexión para poder bajar las actividades, ¿no? Y yo valoro eso, que a pesar de las dificultades, los chicos están motivados, tienen ganas de desarrollar sus actividades, ¿no? Y se ve la responsabilidad, se ve el entusiasmo que ellos muestran por tratar de salir adelante a pesar de la cuarentena, de la pandemia. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Melissa. Ya se volvió a conectar Miriam. Miriam, bienvenida, por favor, coméntanos cómo aprenden los estudiantes y qué oportunidades nos brinda el contexto, ¿no?, para desarrollar aprendizajes. Te escuchamos, Miriam. Bueno, con las disculpas del caso, creo que tengo algunos problemas con el internet. Como bien sabemos, en las zonas rurales en las que nos encontramos, lo que buscamos en nuestros niños es que construyan sus aprendizajes significativos. Y sabemos muy bien todos los docentes que esto solo se va a lograr relacionando lo que ya conocen con un nuevo conocimiento. Y el contexto es justamente quien nos va a dar la oportunidad de poder realizar este aprendizaje, porque vamos a tener que relacionar con conocimientos propios, con actividades socioculturales que tenemos en nuestras comunidades. Sabemos muy bien que tenemos un calendario agrofestivo comunal en nuestras instituciones y lo conocemos también de la ciudad, del pueblo, y sabemos qué actividades se vienen realizando. Esto nos va a ayudar y nos va a dar la oportunidad de hacer que nuestros estudiantes logren construir sus aprendizajes. Yo les quería comentar una experiencia que tuve hace unos días. Es con respecto a la retroalimentación que hacemos a través de la radio. Lo hacemos, me tocó realizar en quechua y sabemos que todos estamos ahorita en época de cosecha, ¿no? Aproveché esa actividad propia de la comunidad para poder retroalimentar la actividad del día. Se trataba de la convivencia, del respeto, el tema en la estrategia Aprende en Casa. Sin embargo, yo lo llevé a lo que es la actividad propia de la comunidad, que es la cosecha, propiamente del maíz, ¿no? Nosotros en esta estrategia hacemos que nos interconectamos con nuestros estudiantes. En esta oportunidad se trabajó con 3 estudiantes, en el cual estuvieron muy motivados y atentos a las preguntas que se hacía. Uno, porque se desarrolló en su lengua, que es el quechua, en el que más dominio tienen. Y lo otro es que hablamos de una actividad propia de ellos, ¿no? Se hizo algunas preguntas de tal manera que los niños muy fluidamente frente a frente. Para mí eso es muy importante porque hemos dejado de lado el estar en contacto con nuestros estudiantes. Los pequeños necesitan del afecto, del cariño, de la confianza. No es igual estar atrás de un teléfono y comunicarnos, no hay ese entusiasmo, ese cariño, y más aún si son temas diversos a lo que ellos no conocen, ¿no? Entonces, yo con esto les quiero comentar, colegas, que los aprendizajes desde las actividades propias del entorno de los estudiantes se da de manera motivadora y pertinente. Aprovechemos estas actividades propias para construir los aprendizajes de nuestros niños. Si les hablamos de sus actividades propias, muy fluidamente nos van a responder. Rescato mucho esa parte y para mí es muy importante, ¿no? Bueno, no escuché alguna otra intervención que había. Disculpen, estoy con la conexión con problemas, ¿no? No te preocupes, Miriam. Muchas gracias. Ya entramos a la fase final, como todo inicio tiene un final, diríamos que culminamos con algunas recomendaciones por parte de los panelistas, ¿sí? A partir de nuestra experiencia, a partir de la práctica que desarrollamos en este contexto de aislamiento social y la educación a distancia, ¿no? Melissa, si por favor nos podrías comentar tus palabras finales sobre estas
nuevas prácticas para la motivación y la atención pertinente a los estudiantes. Y tus palabras finales. Muchas gracias, Juan José. Bueno, pedirles a los maestros que nos están escuchando, ver todos los medios posibles de poder llegar a los estudiantes. Si podemos tener acceso a las redes de internet, plataformas para realizar las clases virtuales, aprovechemos eso, indaguemos un poco también para conocer estas herramientas. Yo al inicio solo conocía el Zoom, ¿no? El Meet me costó aprender, incluso los estudiantes en clases también, Miguel, tienes que hacer eso para compartir en la pantalla y todo eso. Ahora ya estoy haciendo las clases bien con los chicos. Si no encontramos el internet, de repente utilizar el teléfono, la llamada, que el padre de familia y el estudiante sienta esa cercanía del maestro, ese interés, eso les va a motivar mucho porque va a sentir que sí son tomados en cuenta, ¿no? Que siempre estamos pendientes de ellos y si hay alguna dificultad también hacer una llamada para orientar al estudiante porque es importante, no es lo mismo una clase virtual, no es lo mismo un mensaje de WhatsApp o una llamada que estar en una clase presencial. Eso es irreemplazable, pero ellos tienen que aprender a saber sobrellevar las situaciones y salir adelante. Eso es lo que nosotros tenemos que dar ese mensaje. Nosotros tenemos un rol muy importante y creo que la sociedad está valorando más la figura del maestro, ¿no? En este caso, su importancia. Y pienso que más adelante, no vamos a ver de repente ahorita los resultados, pero más adelante vamos a ver los logros que hemos tenido en los estudiantes cuando ya son profesionales, cuando ellos saben resolver situaciones muy coyunturales, muy difíciles. Por ejemplo, con los chicos debemos hacer siempre lo que es la intertextualidad, ¿no? O contextualizar el tema que se trata y llevarlo a su entorno, a su realidad. Por ejemplo, un ejemplo chiquitito, estamos analizando el entorno de la poesía de Blanca Varela y cómo es que se desarrollaba un contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo lo que ella vivió, incluso se les hacía preguntas de retroalimentación. ¿Creen que el contexto que se vivió entre 1940 y 1950 tuvo la misma dimensión que tenemos en la actualidad con el COVID-19? Entonces los chicos sí, porque nos sentimos angustia, sentimos frustración, tenemos miedo. ¿Y cómo te sentirías tú si estuvieses en esa situación? Me siento igual, porque si bien es cierto, no hay armas, no hay un enemigo a la vista, pero el COVID es algo que nos puede afectar y también debemos protegernos de él, ¿no? Entonces, hacer eso, la retroalimentación es muy importante, pero sobre todo el empeño, el cariño que nosotros le demos a nuestras clases. Hay que valorar mucho eso, ¿no? Y estar siempre en comunicación constante con el padre de familia. Ellos son nuestros aliados principales, ¿no? Y más que recomendaciones, ser optimistas. Vamos a salir de eso, vamos a avanzar, porque esa es siempre la idea, ¿no? Demostrar que sí se puede salir ante la adversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Efectivamente, sin emoción no hay aprendizajes. Y en esta oportunidad quisiera agradecer a todos los docentes que nos están comentando. El FONDEP lee detenidamente sus comentarios y vamos a responderlos. Tenemos a Valentín Casa, sus palabras finales y comentarnos cómo esta nueva concepción de trabajo docente y solidario es provechoso, ¿no? Tomando en cuenta además la riqueza de la diversidad. Valentín. Tu audio, Valentín. Disculpen, se fue el audio. Muchas gracias. O sea, creo que para ir finalizando, yo creo que los docentes, una recomendación a los docentes es que nunca debemos dejar de ser docentes, nunca hemos dejado de ser el pilar fundamental del desarrollo comunal, del desarrollo de la sociedad. En el mismo aprendizaje estamos demostrando, o sea, en estos tiempos difíciles, entonces creo que quedaría con la idea de que seguimos siendo los decisores políticos de la educación en el país. Los pilares fundamentales del desarrollo del país son los docentes.
Entonces, está en nuestras manos la sociedad. Otra cosa que quiero decir es que hay que dejarles a los niños que disfruten la plenitud de su vida. Están disfrutando, están aprendiendo los niños con la familia, con sus hermanos, en el contexto, en la vida, ¿no? Es que casi las estructuras y estrategias que hemos tenido para enseñarles, creo que estábamos afectándoles a los niños, ¿ah? No sé si nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, ahí hay que darle más bien estrategias que le faciliten para que sigan aprendiendo en la vida, ¿no? Otra recomendación que quisiera hacer es también a la familia. La familia nos ha entendido de por vida, o sea, a trabajar, ¿no? En educación intercultural bilingüe tenemos como un soporte principal el aporte de la familia. La familia sabe bastante y es el aliado principal. Siempre ha sido así. Y en estos días la educación está en las manos de la familia principalmente, ¿no? Y los docentes seguimos guiándonos y haciendo alianza con ellos, ¿no? O sea, ese trípode, docente, familia y comunidad educadora no está haciendo, nos está aportando grandemente en estos días y entonces el trabajo es fructífero también, ¿no? Referirme también a que las autoridades en estos tiempos tienen una gran tarea, brindar condiciones, ¿no? Condiciones diversas. En este contexto diverso, nos falta decidir políticas drásticas, yo diría, transformadoras, no quedarnos con lo que siempre estábamos haciendo. Creo que necesitamos grandes cambios. En educación intercultural bilingüe es entender la misma naturaleza diversa que el país somos, ¿no? Es entender el diálogo de cosmovisiones, el diálogo de pensamientos, el diálogo de propuestas. La propuesta educativa más valiosa en estos años que van a surgir son las propuestas educativas más locales, ¿no? Más gubernamentales, regionales. ¿Por qué? Porque estamos solo viendo el currículo nacional, por ejemplo, es una propuesta nacional, donde el docente tiene la oportunidad de contextualizar, de trabajar, de interculturalizar, ¿no? Transformar ese currículo. No siempre está malo, está cargado más bien de llena de oportunidades para hacer un servicio de calidad a una sociedad diversa. Entonces yo me quedo en que entendamos, todavía hay largo para transitar en educación intercultural bilingüe. Yo pienso que todo el país va a tener un sistema educativo diverso. Vamos a tener diferentes currículos, diferentes políticas para cada región. O sea, creo que en ese tránsito estamos. O sea, no podemos pensar en detenernos así como estamos, ¿no? Entonces, es un reto grande para la educación intercultural seguir pensando y seguir analizando y reflexionando. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, Valentín. Tu participación nos remite a esta oportunidad para los maestros, ¿no? Hay una herramienta fundamental que es la currícula nacional que nos permite diversificar en realidad nuestro trabajo. Asimismo, tenemos la participación de Miriam. Por favor, tus palabras finales reflexionando sobre esta interculturalidad en el aprendizaje y las oportunidades de la educación a distancia. Miriam, te escuchamos. Bien. Antes que todo, leí algunos comentarios que se están dando en la página y, bueno, yo quería aclarar algunas pautas de lo que he manifestado antes, ¿no? Es con respecto de las visitas de casa en casa. Si bien es cierto, no está permitido las aglomeraciones y las visitas, pero yo quisiera aclarar que esta se dio de manera, ya que a nuestros niños nosotros no conocíamos y se ha tomado las medidas sanitarias correspondientes respecto al COVID-19, qué nerviosa. Y también quiero aclarar que las cajas que se reparten de casa en casa también se toman las medidas necesarias. Bueno, y como recomendación, como alguna pauta que yo quisiera comentarles a los docentes, que los padres de familia, muy a pesar de las dificultades que tienen, son nuestros principales aliados.
y más aún si estos estudiantes que tenemos son pequeños. Yo quisiera pedirles que busquemos el trabajo colaborativo entre estudiantes, padres de familia y docentes para fortalecer la educación remota y sobre todo el acompañamiento a sus hijos durante el desarrollo de las actividades, reajustando quizás nuestro horario al de ellos, porque están en chacra, están en el campo, están trabajando, ¿no? Lo otro es que tomemos el tiempo para interactuar con nuestros estudiantes. Considero muy importante el afecto, el cariño y la confianza que debemos establecer con nuestros estudiantes, quizás dialogando sobre sus actividades propias, contándonos anécdotas, más que dejarles tareas tras tareas, como de repente se está exigiendo en algunos casos, hagamos que desarrollen su autonomía, que busquen el desarrollo de ellos mismos y que busquen dialogar de manera directa con nosotros, con la confianza que se debe dar. Y por último, potenciar el trabajo a nivel de red distrital. Todos conformamos una red distrital, sin embargo, no estamos debidamente organizados, ¿no? Somos nosotros los docentes, los directos, que tenemos que llegar a nuestros estudiantes, los docentes del distrito, porque conocemos el contexto, sabemos nuestra realidad, dominamos la lengua que nuestros estudiantes tienen, y así podemos contextualizar las sesiones que se está dando desde el Ministerio de Educación. No quisiera despedirme sin antes decir algo que a mí me parece muy importante. Los niños y las niñas son creativos y hábiles por naturaleza. Únicamente debemos proporcionarles un pretexto para despertar dicha creatividad. ¿Y qué mejor? Si es con lo que tienen, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras costumbres. Muchas gracias. No escucho nada. Juanjo. Juanjo, disculpa, ¿puedes activar tu micro? No te escucho. Sí, ya. Y que decía, bueno, ahora sí, que decía que en tiempo récord los maestros han logrado adaptar sus estrategias, adaptar sus metodologías con éxito. Es así que a la semana 11, ¿no?, de la estrategia Aprendo en Casa, los docentes están contextualizando, como bien lo han señalado, todas las clases virtuales del Ministerio de Educación, mediante radio local, mediante TV, mediante internet, rediseñando, reelaborando, ¿no?, o desarrollando resúmenes de los materiales al contexto y al ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Y también podemos señalar que la educación a distancia ha posibilitado a los docentes capacitarse y autocapacitarse en el uso de tecnología. Pero además está impulsando nuevas estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la autonomía, las responsabilidades compartidas de la familia y los estudiantes. Finalmente, quisiéramos decir que la educación intercultural es tarea de todos, ¿no? Es un desafío también para los gestores de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, ¿no? En torno a la inversión territorial, a la conectividad y el acceso,
puesto que el aislamiento social está afectando a muchas familias, ¿no? Muchas familias no tienen recursos, seguramente que el único equipo que tenía está averiada y no hay ya recursos para poder repararlo, etcétera, ¿no? Será motivo para tomar en cuenta. Además, como todos conocemos, queremos desde el FONDEP extender nuestro pesar por los docentes víctimas del COVID-19 en todo el país, así como nuestras muestras de afecto y solidaridad a todos sus familiares. Asimismo, brindar nuestro apoyo y el ánimo a miles de familias del sector educación que han perdido a sus familiares, ¿no? Y que los que están actualmente afectados por esta enfermedad se mejoren pronto y decirles que estamos juntos en esta lucha. Finalmente, no me queda más que invitarlos, ¿no?, a la red, a la página del Registro de Experiencias Educativas del FONDEP. Síganos en nuestras redes para tener más información. En los próximos días estaremos informando en FONDEP sobre los siguientes diálogos, ¿no?, sobre nuestros panelistas. Estén atentos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención y como en quechua no existe un adiós, nos despedimos. Tupananchikama. Gracias. Hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias. Gracias, Valentín. Gracias. Gracias, Miriam. Gracias al FONDEP. Gracias, Valentín. Gracias, Mónica. Gracias a todos. Gracias, Melissa. Gracias, maestros, que nos Gracias. escuchan también. Gracias. Hasta luego.